Detente un momento, cierra los ojos y escucha con el alma abierta. Este no es un libro más sobre pensamiento positivo. Este es un manuscrito oculto de Joseph Murphy, donde revela cómo descubrió el poder de la mente subconsciente. Porque sí, este mensaje no es para cualquiera, es para quien ha probado de todo, pero aún carga con bloqueos invisibles, miedos disfrazados de lógica, culpas que sabotean la fe y una voz interna que pregunta, ¿por qué no funciona para mí? Este libro responde a eso y mucho más. Aquí no encontrarás teoría, encontrarás revelación. Una guía paso a paso, íntima, directa y poderosa, para que comprendas cómo tu mente subconsciente es mucho más que un archivo mental. Es el canal a través del cual Dios crea tu vida. Joseph Murphy lo dijo muchas veces, pero en este manuscrito lo dice como nunca antes, sin censura, sin academicismo, sin miedos, solo verdad desnuda. A lo largo de estos capítulos descubrirás por qué tus pensamientos más sutiles moldean tu mundo, cómo tu subconsciente responde a cada emoción, no a cada palabra, qué errores invisibles bloquean tu manifestación y cómo activar el poder creativo que habita dormido en ti. Escúchalo con atención, siente cada frase y si puedes, vuelve a él más de una vez, porque entre cada línea hay códigos sembrados para despertar algo en ti. Joseph Murphy no está hablando desde el pasado, está hablando desde tu interior. Recuerdo aquella noche de invierno en mi estudio de Nueva York. La ciudad dormía bajo un manto de nieve mientras yo contemplaba el fuego de la chimenea, observando cómo las llamas danzaban en patrones que parecían tener su propia inteligencia. Fue entonces cuando lo comprendí con claridad cristalina. No estamos solos dentro de nosotros mismos. Hay un guardián, un observador silencioso que registra cada pensamiento, cada emoción, cada palabra susurrada en la intimidad de nuestra mente. Llevo décadas estudiando este fenómeno y ahora me atrevo a compartirlo como una confesión íntima. Esta no es una teoría académica más. Es la revelación de un poder que todos poseemos, pero que pocos comprenden verdaderamente. La mente subconsciente, ese vasto océano bajo la pequeña isla de nuestra conciencia. Lo que la mayoría ignora es que el 95% de nuestras acciones, reacciones y decisiones no provienen de nuestra mente consciente, sino de este poderoso guardián interior. Mientras escribo estas líneas, siento la responsabilidad de revelar lo que he aprendido observando miles de vidas transformadas al comprender esta sencilla verdad. La mente subconsciente es como un jardín fértil que no discrimina entre las semillas que recibe. No juzga, no razona, no debate, simplemente acepta y hace crecer lo que plantamos en ella. Este es el secreto que los antiguos sabios conocían y que la ciencia moderna apenas comienza a reconocer. Tus pensamientos repetidos, impregnados de emoción, son órdenes directas para este guardián interior. Permíteme contarte algo que nunca incluí en mis conferencias públicas. En 1942, visité a una mujer que sufría tuberculosis avanzada. Los médicos la habían desahuciado. Su rostro, pálido como la cera, mostraba el sufrimiento de quien ha perdido toda esperanza. Sentado junto a su cama, tomé su mano y le hablé no a ella, sino a su guardián silencioso. Durante horas, le susurré imágenes de pulmones sanos, de respiración plena, de vida renovada. Le pedí que visualizara la perfección divina fluyendo a través de cada célula de su cuerpo mientras dormía. 3 meses después, los médicos quedaron perplejos. Las radiografías mostraban unos pulmones notablemente mejorados. 6 meses después, fue declarada completamente sana. ¿Un milagro? No. Era simplemente la ley natural de su mente subconsciente, respondiendo a una nueva programación. La verdad, que pocos comprenden, es esta. Tu mente subconsciente controla cada función de tu cuerpo, cada latido del corazón, cada respiración.
cada proceso bioquímico, pero va mucho más allá. También gobierna tus experiencias, atrae personas y circunstancias que coinciden con tu programación interior y determina cómo percibes la realidad misma. Observa tu vida por un momento. Las relaciones que tienes, tu situación económica, tu salud, tus miedos y alegrías. Nada de esto es accidental. Todo es un reflejo exacto de lo que tu guardián silencioso considera verdad sobre ti y sobre el mundo. Si crees profundamente, con convicción emocional, que la vida es una lucha constante, tu mente subconsciente orquestará eventos y atraerá personas que confirmen esta creencia. Si por el contrario, alimentas la idea de que mereces abundancia y amor, este mismo poder trabajará incansablemente para manifestar esa realidad. En mis años de investigación, descubrí que la mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Esta es la llave dorada que pocos conocen y menos aún utilizan. Cuando visualizas intensamente un deseo cumplido, impregnando esa imagen mental con emoción real, tu subconsciente lo acepta como una orden y comienza a trabajar las 24 horas del día para materializarlo. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el jardín de mi casa, tuve una revelación que cambió mi comprensión para siempre. El subconsciente no es solo una parte de nosotros, es nuestro vínculo con lo infinito, con la inteligencia universal, que algunos llaman Dios. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Por eso sostengo que la oración efectiva no es súplica, sino una profunda sensación de gratitud por lo que deseas, como si ya lo hubieras recibido. Cuando oras de esta manera, no estás pidiendo algo externo, sino activando el poder creativo de tu propio subconsciente. La mente que gobierna tu vida no es la que analiza estas palabras ahora, sino aquella que registra tus convicciones más profundas. Muchos viven atrapados en circunstancias dolorosas, sin comprender que son prisioneros de su propia programación interior. Han entregado el control a un guardián que solo sigue instrucciones, muchas de ellas grabadas durante la infancia o en momentos de vulnerabilidad emocional. Recuerdo a un joven empresario que acudió a mí, desesperado por su incapacidad para prosperar económicamente. He intentado todo, me dijo. En nuestras conversaciones, descubrimos que cuando niño escuchaba constantemente a su madre decir: "El dinero es la raíz de todos los males" y "los ricos siempre explotan a los pobres". Estas simples frases, repetidas durante años, se habían convertido en órdenes para su subconsciente. Y obedientemente, su guardián interior saboteaba cada oportunidad de riqueza que se le presentaba. Durante semanas, trabajamos reprogramando estas creencias. Le enseñé a hablarle a su subconsciente justo antes de dormir. Ese momento mágico en que la mente consciente se relaja y las puertas del templo interior se abren. Un año después, su negocio prosperaba como nunca antes. La verdad esencial que debes comprender es esta: no eres víctima de tus circunstancias, sino creador de ellas a través de tus patrones de pensamiento dominantes. El guardián silencioso, tu mente subconsciente, no tiene más propósito que servirte, pero necesita instrucciones claras y emotivas. Tu mente subconsciente es como el océano infinito, mientras que tu mente consciente es apenas una gota en su superficie. El verdadero poder no está en forzar cambios desde la limitada perspectiva consciente, sino en alinear ambas mentes hacia un mismo propósito. Cuando lo logras, no hay obstáculo que pueda resistirse. Ahora bien, no confundas este conocimiento con algún tipo de fantasía mística. Es ciencia pura. Es la ley de tu propia mente. Así como la electricidad fluye siguiendo principios exactos, así opera tu subconsciente. No es cuestión de fe, sino de aplicación correcta. Y aquí te revelo algo que he observado repetidamente. El guardián silencioso responde mucho más a tus sentimientos que a tus palabras o pensamientos. Puedes repetir afirmaciones positivas 1000 veces, pero si en tu interior sientes miedo o duda, es esta emoción la que será obedecida.
Por eso, el arte verdadero está en generar y mantener el sentimiento de tu deseo cumplido, hasta que esta nueva emoción se grabe en las profundidades de tu ser. Al final de mis días, mi mayor deseo es que comprendas que vives en el abrazo constante de un poder infinito que espera tus órdenes. No está fuera de ti, sino en las profundidades de tu propia mente. El guardián silencioso nunca duerme, nunca descansa, nunca juzga. Simplemente crea según tus creencias más arraigadas. Mientras cierro estas páginas bajo la luz mortecina de mi lámpara, siento que he compartido contigo el secreto más transformador de todos. Ahora te corresponde decidir. ¿Seguirás entregando el control de tu vida a programaciones aleatorias y muchas veces limitantes? ¿O te convertirás en el director consciente de ese guardián interior que puede manifestar salud, prosperidad y armonía perfectas? La respuesta está en tus manos, pero recuerda, el momento más poderoso para reprogramar tu subconsciente es justo antes de entregarte al sueño. Es entonces cuando la mente consciente se rinde y el guardián queda más receptivo a nuevas instrucciones. Y es precisamente sobre este arte de hablarle a tu mente mientras descansas, sobre este ritual nocturno de transformación, sobre lo que te revelaré en las próximas páginas. Existe un umbral sagrado entre lo que deseamos y lo que vivimos. Lo descubrí una tarde de otoño mientras caminaba por los senderos de un antiguo bosque cerca de mi residencia. Observaba las hojas caer, en un ciclo eterno de muerte y renacimiento, cuando comprendí que nuestras creencias siguen el mismo patrón. Caen las viejas, nacen las nuevas, y en ese proceso se transforma nuestra existencia entera. La puerta secreta al cambio no se encuentra en los libros de filosofía ni en las teorías científicas. Está en ese espacio sagrado entre lo consciente y lo subconsciente, donde las creencias se graban como sellos en cera caliente. Durante años he observado este fenómeno con reverencia y asombro, pues aquí reside el verdadero secreto de toda transformación humana. Lo que la mayoría ignora es que las creencias no son meros pensamientos pasajeros, son estructuras vivientes dentro de nosotros. Cada creencia que albergas sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo, se ha cristalizado en tu subconsciente tras años de repetición, experiencia emocional o impresión súbita en momentos de vulnerabilidad. Tu guardián silencioso, el subconsciente, no cuestiona estas creencias, simplemente las acepta como verdades absolutas y construye tu realidad en concordancia con ellas. Permíteme compartir algo que he guardado en silencio por años. En 1938, conocí a un hombre brillante, un matemático de renombre, que vivía en una modesta habitación y apenas podía cubrir sus necesidades básicas a pesar de su genio. Intrigado por esta contradicción, mantuve largas conversaciones con él hasta descubrir la raíz de su limitación. A los 7 años, su padre le había dicho en un momento de ira: «Serás un erudito, pero morirás en la pobreza como todos los grandes pensadores». Esta simple frase, pronunciada con intensa emoción por una figura de autoridad, se grabó en su subconsciente con la fuerza de una ley inmutable. Durante 6 meses, trabajamos juntos para disolver esta creencia. Cada noche, antes de dormir, le instruí que repitiera con profundo sentimiento: «La sabiduría y la abundancia fluyen juntas en mi vida. Mi conocimiento es valorado y recompensado generosamente». La transformación fue gradual, pero inevitable. 2 años después, había multiplicado sus ingresos y vivía en una hermosa casa con vistas al mar. Este caso ilustra una verdad fundamental. Las creencias se graban principalmente de 3 maneras. Primero, a través de la repetición constante. Lo que escuchas o te dices continuamente termina convirtiéndose en una orden para tu subconsciente. Segundo, a través de experiencias emocionales intensas, especialmente durante la infancia y adolescencia. Tercero, mediante la autoridad aceptada, cuando las palabras provienen de alguien a quien respetas o temes. El poder de la repetición es asombroso,
He visto personas transformar su salud, sus relaciones y su fortuna simplemente cambiando las frases que se repiten día tras día. Pero debes entender que no es la mera repetición mecánica lo que produce el cambio. Es la emoción y la convicción con la que impregnas esas palabras lo que abre la puerta secreta del subconsciente. Una noche, contemplando las estrellas desde 1970, el balcón de mi estudio, tuve una revelación profunda. Nuestras creencias son como las constelaciones en el cielo de nuestra mente. Algunas son ancestrales, transmitidas por generaciones. Otras son personales, formadas en nuestra propia experiencia vital. Pero todas ellas, absolutamente todas, pueden ser redibujadas si conocemos la técnica correcta. He aquí el secreto que pocos conocen. El subconsciente es más receptivo cuando la mente consciente está en estado de relajación o concentración profunda. Es como si la puerta entre ambas mentes se abriera completamente. Por eso, los momentos antes de dormir y al despertar son sagrados para quien busca transformarse. En ese umbral entre vigilia y sueño, las nuevas creencias pueden plantarse con mínima resistencia. Otro estado privilegiado para regrabar el subconsciente es la meditación profunda, cuando alcanzas ese silencio interior, donde los pensamientos disminuyen su velocidad. Se crea un vacío receptivo. En ese espacio, las afirmaciones y visualizaciones tienen un poder multiplicado. No es casualidad que los antiguos místicos y sabios practicaran formas de meditación. Habían descubierto intuitivamente esta puerta secreta a la transformación. Recuerdo a una joven artista que vino a verme, angustiada por su incapacidad para expresar plenamente su talento. Cada vez que intentaba crear su obra maestra, una voz interior la paralizaba diciéndole que no era suficientemente buena. Explorando su historia, descubrimos que a los 12 años, un profesor de arte había criticado duramente uno de sus trabajos frente a toda la clase. Ese momento de humillación había creado una creencia limitante que ahora, 15 años después, seguía saboteando su expresión creativa. Le enseñé a entrar en un estado de relajación profunda 2 veces al día. En ese estado receptivo, debía visualizar a su profesor de la infancia aplaudiendo su trabajo y reconociendo su talento. Luego, debía verse a sí misma pintando con absoluta libertad y confianza. Al principio se resistía, pues la vieja creencia era poderosa. Pero gradualmente, con práctica constante, la nueva imagen comenzó a reemplazar a la antigua. 6 meses después, realizó su primera exposición exitosa. He aquí una verdad que debes grabar en tu corazón. Toda creencia, no importa cuán arraigada esté, puede ser cambiada si aplicas las leyes correctas de la mente. El primer paso es identificar las creencias limitantes que han estado gobernando tu vida. Escucha tu diálogo interno. ¿Qué te dices sobre el dinero, la salud, el amor, tus capacidades? Esas frases repetitivas son pistas que te llevan a tus creencias fundamentales. Una técnica que he enseñado con resultados extraordinarios es lo que llamo el diálogo consciente con el subconsciente. Consiste en hablarle a tu mente profunda como le hablarías a un amigo íntimo o a un niño receptivo, sin juicio, sin frustración, con paciencia infinita. Cuando identifiques una creencia limitante, no la combatas directamente, pues eso solo refuerza su poder. En lugar de ello, planta suavemente una nueva semilla a su lado. Por ejemplo, si descubres que crees profundamente que el dinero es difícil de ganar, no te enfoques en negar esta creencia. Simplemente, comienza a afirmar con convicción emocional: me abro a recibir abundancia por caminos fáciles y gozosos. Repite esta nueva creencia especialmente en estados receptivos, y gradualmente, la antigua palidecerá mientras la nueva gana fuerza. Otro método poderoso es lo que llamo revivir para reescribir. Consiste en regresar mentalmente a los momentos en que se formaron tus creencias limitantes y reimaginarlos con un desenlace diferente. Tu subconsciente no distingue claramente entre una experiencia real y una vívidamente imaginada con emoción. Aprovecha este principio para reescribir tu
pasado y por tanto tu presente. Existe un fenómeno fascinante que he observado repetidamente. Cuando una persona logra cambiar una creencia fundamental, no solo transforma su experiencia interna, sino que el mundo exterior responde como si obedeciera a una orden invisible. Las circunstancias cambian, aparecen oportunidades inesperadas, las personas reaccionan de manera diferente. Es como si el universo entero conspirara para confirmar la nueva creencia. Esto no es misticismo vago, sino la operación precisa de la ley mental. Tu subconsciente está conectado con la mente universal, ese océano infinito de inteligencia que sustenta toda la creación. Cuando reescribes una creencia en tu mente profunda, envías ondas de transformación que afectan toda la red de la realidad que experimentas. Un elemento crucial que pocos comprenden es que el cambio de creencias no sucede de forma puramente intelectual. Debe involucrar emoción profunda. La emoción es el lenguaje que mejor entiende tu subconsciente. Por eso, cuando trabajes para regrabar una nueva creencia, debes sentirla como si ya fuera real. La gratitud anticipada, la alegría por lo que estás creando, son las llaves doradas que abren la puerta secreta. Al cerrar estas reflexiones, quiero dejarte con una verdad que ha guiado mi vida y mi trabajo con miles de personas. No estás atrapado en tus creencias actuales. La puerta secreta siempre está ahí, esperando a que aprendas a abrirla. Los candados son tus viejos patrones de pensamiento, pero las llaves están en tus manos. La capacidad de reescribir tus creencias más fundamentales es tu derecho de nacimiento. Es el don divino de la recreación constante. Mientras escribo estas palabras a la luz tenue de mi estudio, siento una profunda gratitud por haber descubierto estos principios y haberlos compartido con tantas almas hambrientas de transformación. Ahora te entrego esta llave, sabiendo que, al aplicarla con constancia y fe, abrirás puertas que ni siquiera sabías que existían. Esta noche, mientras te entregas al sueño, recuerda, estás a punto de entrar en el templo sagrado de tu subconsciente. Lleva contigo semillas de nuevas creencias, regadas con la emoción de la fe y la expectativa. Porque más allá de la puerta secreta, existe un reino de posibilidades ilimitadas donde tus pensamientos se convierten en experiencia viva. Y es ahí, en ese punto, donde el pensamiento se transforma en realidad, donde descubrirás la ley universal de la mente que gobierna toda manifestación. Aún recuerdo la primera vez que comprendí la magnitud de lo que estoy a punto de revelarte. Era una noche de tormenta en Nueva Orleans, donde había sido invitado a dar una conferencia. El estruendo de los truenos sacudía los cristales mientras yo permanecía en silencio, contemplando las gotas de lluvia que dibujaban patrones en la ventana de mi habitación. De pronto, como si un rayo hubiera iluminado no solo el cielo, sino mi comprensión, vi con perfecta claridad la ley que gobierna toda manifestación humana. Esta ley, tan antigua como el tiempo mismo y tan inmutable como las estrellas, opera con precisión matemática en cada aspecto de tu vida. No es una teoría filosófica ni una creencia religiosa. Es un principio tan científico como la gravedad, pero infinitamente más poderoso para quien aprende a utilizarlo conscientemente. La ley universal de la mente puede resumirse en una simple verdad. Tu subconsciente no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. No juzga si lo que piensas o sientes es bueno o malo, verdadero o falso. Simplemente acepta como real aquello en lo que crees emocionalmente y procede a manifestarlo en tu experiencia. Durante mis años de investigación y trabajo con miles de personas, he confirmado este principio una y otra vez. El hombre o mujer que vive en constante temor a la enfermedad eventualmente la manifiesta. Quien se siente profundamente indigno de amor encuentra formas de sabotear sus relaciones. Y aquellos que albergan una convicción inquebrantable en su éxito parecen atraer oportunidades como si el universo conspirara a su favor. Permíteme compartir contigo un caso que nunca antes he revelado en mis escritos públicos. En 1947, trabajé con un joven médico brillante que,
Paradójicamente, padecía una enfermedad cardíaca que ninguno de sus colegas lograba explicar. Tras varias conversaciones, descubrí que su padre, también médico, había muerto de un ataque al corazón a los 42 años. Nuestro joven doctor estaba a punto de cumplir esa edad y había desarrollado la firme creencia subconsciente de que seguiría el mismo destino. Le expliqué esta ley universal y comenzamos un trabajo intenso de reprogramación. Cada noche, antes de dormir, debía visualizar su corazón como un órgano perfecto, funcionando con ritmo saludable. Más importante aún, debía generar el sentimiento de absoluta certeza en su longevidad y salud. 6 meses después, todos los síntomas habían desaparecido. 15 años más tarde, seguía ejerciendo la medicina con vigor y vitalidad. Lo que este médico y muchos otros han descubierto es que la fe no es un concepto abstracto o religioso, es una fuerza creativa tangible. Cuando hablo de fe, me refiero a esa convicción profunda que trasciende la duda, ese saber interior que no requiere pruebas externas. Es el punto exacto donde el pensamiento se combina con la emoción para convertirse en poder creativo. La mayoría de las personas no comprenden que sus fracasos repetidos en áreas específicas de su vida, ya sea salud, finanzas o relaciones, son simplemente el resultado de creencias contradictorias. Con sus palabras afirman desear salud, pero internamente, en lo profundo de su subconsciente, existe la convicción de que no la merecen o que es inevitable que enfermen. Verbalmente expresan querer prosperidad, pero emocionalmente están convencidos de que el dinero es escaso o que requiere sacrificio y sufrimiento para obtenerlo. Esta contradicción es como dar órdenes opuestas a un sirviente leal. Tu subconsciente, ese guardián silencioso, se confunde ante instrucciones conflictivas, y cuando hay conflicto entre tu deseo consciente y tu creencia subconsciente, invariablemente gana esta última. Una revelación que cambió mi vida y que ahora comparto contigo en la intimidad de estas páginas es que la emoción es el factor determinante en este proceso. Puedes repetir afirmaciones positivas durante años, pero si no están impregnadas de sentimiento genuino, son apenas como semillas arrojadas sobre el asfalto. Una noche, mientras meditaba profundamente sobre este principio, tuve una visión clara del proceso. La emoción es el sol que hace germinar las semillas de tus pensamientos en el jardín de tu subconsciente. Sin ese calor emocional, incluso las ideas más nobles permanecen dormidas, sin manifestarse. ¿Has notado que recuerdas vívidamente aquellos momentos de tu vida cargados de intensa emoción, sea positiva o negativa? Esto sucede porque la emoción graba la experiencia profundamente en tu subconsciente. Del mismo modo, cuando impregnas un pensamiento o imagen mental con emoción genuina, tu subconsciente lo registra como una orden prioritaria a ejecutar. Permíteme revelarte un ejercicio que he enseñado en privado a algunos de mis estudiantes más avanzados. Lo llamo el baño emocional. Consiste en tomar una idea o deseo específico y sumergirlo completamente en la emoción correspondiente, como si bañaras un objeto en oro líquido. Si deseas perfecta salud, no basta con pensarla o afirmarla. Debes sentir la vitalidad fluyendo por cada célula de tu cuerpo. Si buscas prosperidad, debes generar la emoción de abundancia y gratitud, como si ya estuvieras experimentando esa riqueza. Una empresaria que seguía este método me contó que, durante semanas, dedicó 30 minutos cada mañana a sentir profunda gratitud por la expansión de su negocio, visualizando nuevos clientes y contratos importantes, experimentando la alegría de esos logros como si ya fueran reales. En menos de 3 meses, su empresa duplicó sus ingresos a través de oportunidades que parecían surgir de la nada. Lo fascinante de la ley universal de la mente es que opera tanto en lo consciente como en lo inconsciente. Muchas personas manifiestan circunstancias negativas sin comprender que son el resultado de sus temores habituales y preocupaciones recurrentes. Cada vez que te preocupas intensamente por algo, estás aplicando esta ley a la inversa, utilizando la emoción del miedo para manifestar precisamente lo que no deseas.
Un ejecutivo que acudió a mí, angustiado por problemas financieros recurrentes, descubrió que pasaba horas cada día anticipando el fracaso y la ruina. No comprendía que estaba utilizando el poder de su imaginación, combinado con intensa emoción de miedo, para crear exactamente lo que temía. Cuando aprendió a redirigir ese mismo poder emocional hacia imágenes de éxito y abundancia, su situación comenzó a transformarse de formas que parecían milagrosas. Esta ley opera con tal precisión que he llegado a considerarla matemática divina. No hay excepciones ni favoritos. No importa tu educación, tu trasfondo religioso o tus circunstancias actuales. La mente universal responde a tu convicción emocional con exactitud impecable. Ahora bien, existe un matiz crucial que pocos comprenden. Esta ley no responde tanto a lo que deseas tener, sino a lo que crees ser. Esta distinción es fundamental. Muchos buscan cambiar sus circunstancias externas sin cambiar su autoconcepto interno. Pero la verdad profunda es que tus circunstancias siempre reflejan tu identidad subconsciente. Por ejemplo, una persona puede afirmar que desea riqueza, pero si internamente se percibe como alguien que siempre lucha económicamente, esta identidad subconsciente predominará sobre su deseo superficial. Para transformar verdaderamente tu experiencia financiera, debes primero transformar tu autopercepción en alguien que atrae y genera abundancia naturalmente. Durante años de observación cuidadosa, he notado que las personas que logran transformaciones profundas son aquellas que aprenden a habitar emocionalmente su deseo cumplido. No solo visualizan su meta, la viven por anticipado en su imaginación, generando los sentimientos que experimentarían si ya hubieran alcanzado lo que buscan. Esta es la esencia de la oración científica que enseño. No pedimos algo que no tenemos, sino que agradecemos algo que ya existe en potencia y que estamos atrayendo a nuestra experiencia física a través de la fe mental y emocional. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde mi jardín, comprendí otra faceta de esta ley que rara vez comparto. Existe un tiempo perfecto para cada manifestación. A veces, lo que deseamos no se manifiesta inmediatamente, porque deben alinearse ciertos elementos en nuestra vida. El subconsciente, en su sabiduría infinita y su conexión con la inteligencia universal, conoce el momento exacto para materializar cada deseo. Nuestra parte es mantener la fe inquebrantable, sabiendo que lo que ha sido plantado en el subconsciente debe, por ley natural, manifestarse en el momento adecuado. Me he encontrado con personas impacientes, que abandonan su fe justo antes de que el fruto madure. Como el agricultor que desentierra la semilla cada día para ver si ha germinado, interrumpen el proceso natural de manifestación con sus dudas y su ansiedad. La paciencia, combinada con fe inquebrantable, es parte integral de esta ley. Un elemento final que deseo revelarte, y que constituye quizás el secreto más profundo de todos, es la naturaleza íntima de tu relación con la mente universal. No estás separado de esta inteligencia infinita. Eres un centro individualizado de su expresión. Tu subconsciente es el punto de contacto con esta sabiduría omnipresente. Cuando comprendes esta unidad esencial, dejas de sentirte solo en tus esfuerzos. Ya no estás luchando por manifestar tus deseos mediante tu limitado poder personal. En cambio, te alineas con una fuerza infinita que trabaja a través de ti, expresándose como salud perfecta, abundancia ilimitada y relaciones armoniosas. Hay un momento sagrado cada día en que el velo entre los mundos se adelgaza hasta casi desaparecer. Un espacio de tiempo donde el guardián consciente baja su guardia y las puertas del templo interior se abren de par en par. Lo descubrí una noche, hace muchos años, mientras observaba la transición entre la vigilia y el sueño en una antigua abadía de Inglaterra, donde me hospedaba durante una serie de conferencias. En ese umbral místico, donde la realidad cotidiana se disuelve y entramos en los reinos del sueño, existe una oportunidad única para reescribir el código de nuestra existencia. Es un secreto tan poderoso y a la vez tan simple que ha permanecido oculto a plena vista durante milenios, susurrado solo entre iniciados y maestros espirituales.
La reprogramación nocturna, el arte de plantar conscientemente los deseos en el campo fértil del subconsciente justo antes de dormir, es quizás la técnica más potente que he descubierto en mis décadas de investigación sobre la mente humana. Y ahora, en la intimidad de estas páginas, te revelaré sus aspectos más profundos. Lo primero que debes comprender es la naturaleza especial de ese estado entre la vigilia y el sueño. Los antiguos místicos lo llamaban el estado hipnagógico, ese breve periodo en que la mente consciente, con sus dudas y resistencias, comienza a disolverse mientras el subconsciente emerge con toda su receptividad. En este estado, las sugestiones plantadas tienen un poder multiplicado, pues encuentran tierra fértil sin las habituales barreras del pensamiento crítico. Durante años he observado que las personas que dominan este arte logran transformaciones que parecen milagrosas para quienes desconocen la mecánica interior de la mente. Debes saber que lo que siembras en estos momentos crepusculares de la conciencia germina durante el sueño profundo y se manifiesta gradualmente en tu realidad cotidiana. Permíteme compartir la historia de Richard, un arquitecto brillante pero atormentado por una fobia paralizante a hablar en público que amenazaba con destruir su carrera. Cada vez que debía presentar un proyecto ante clientes o colegas, sufría ataques de pánico tan severos que en varias ocasiones tuvo que ser hospitalizado. Había probado terapias convencionales sin éxito. Le enseñé la técnica de la reprogramación nocturna. Cada noche, en ese estado entre la vigilia y el sueño, debía visualizar con vívido detalle situaciones donde presentaba sus proyectos con absoluta confianza y elocuencia. Le instruí para que no solo viera estas escenas, sino que sintiera profundamente las emociones correspondientes: seguridad, entusiasmo, conexión con su audiencia. Le pedí también que escuchara los aplausos y las felicitaciones, completando así la experiencia sensorial. 3 semanas después, presentó un proyecto importante sin experimentar pánico por primera vez en su vida adulta. 2 meses más tarde, recibió un premio por la mejor presentación en un congreso internacional de arquitectura. Su transformación no fue gradual, sino casi instantánea, como si hubiera accedido a un interruptor oculto en las profundidades de su mente. El principio subyacente es que durante el sueño, tu subconsciente procesa y consolida la información recibida justo antes de dormir. No es casualidad que las tradiciones espirituales más antiguas recomendaran la oración o meditación nocturna. Intuitivamente, nuestros ancestros conocían este portal temporal de acceso privilegiado al poder interior. Ahora bien, existe un método preciso para maximizar la efectividad de esta técnica, un protocolo que he refinado a lo largo de décadas de observación y práctica. Al compartirlo contigo, te pido que lo apliques con reverencia por su poder transformador. Primero, debes preparar tu mente y cuerpo. Aproximadamente 1 hora antes de dormir, comienza a reducir la estimulación externa. Apaga las luces brillantes, evita pantallas electrónicas y, si es posible, dedica unos minutos a la respiración consciente o meditación ligera. Esta preparación crea el campo energético óptimo para la reprogramación. Luego, al acostarte, adopta una posición cómoda que puedas mantener sin moverte hasta que llegue el sueño. Preferiblemente, recuéstate sobre tu espalda con las palmas hacia arriba en un gesto simbólico de receptividad. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces, visualizando cómo cada exhalación disuelve las tensiones del día. Ahora viene el elemento crucial. Debes formular tu deseo o intención, en términos precisos y siempre positivos. No expreses lo que quieres eliminar, sino lo que deseas experimentar. Por ejemplo, en lugar de "no quiero sentir ansiedad", afirma "disfruto de perfecta calma y confianza en toda situación". Una vez formulada tu intención, comienza a construir una escena mental vívida donde ya estás experimentando la realización de ese deseo. Utiliza todos tus sentidos internos. Ve las imágenes con claridad, escucha los sonidos asociados, siente las sensaciones físicas y emocionales, como si la experiencia fuera real en este momento. Lo que pocos comprenden
es que la intensidad emocional es lo que imprime la orden en el subconsciente. No basta con visualizar, debes sentir. Si buscas salud perfecta, debes experimentar la sensación de vitalidad fluyendo por cada célula. Si deseas prosperidad, debes sentir la abundancia, la seguridad y la libertad financiera como experiencias reales. Una técnica especial que he enseñado a mis estudiantes más avanzados es lo que llamo el ensayo sensorial completo. Consiste en atravesar 5 veces la misma escena deseada, enfocándote cada vez en un sentido diferente. Primero visualizas con detalle, luego te centras en los sonidos, después en las sensaciones táctiles, luego en olores y sabores si son relevantes, y finalmente integras todos los sentidos en una experiencia unificada. Mientras realizas este ejercicio, notarás que tu cuerpo comienza a relajarse profundamente y tu mente a derivar hacia el sueño. Este es exactamente el punto óptimo para la reprogramación. Cuando sientas que estás a punto de dormirte, condensa tu deseo en una frase o imagen esencial y déjala flotar en tu conciencia mientras te entregas al sueño. A lo largo de mi vida he observado un fenómeno fascinante. El subconsciente parece trabajar con particular intensidad en las primeras 3 horas de sueño. Durante este periodo, procesa activamente las sugestiones recibidas antes de dormir. Por eso, muchas personas reportan despertar con soluciones, ideas o cambios perceptibles cuando han practicado esta técnica consistentemente. Una revelación que nunca antes he compartido en mis escritos públicos es que existe un ritmo ideal para la reprogramación nocturna. He descubierto que practicar esta técnica durante ciclos de 21 días produce los resultados más profundos y duraderos. Este periodo parece corresponder con ciclos naturales de renovación celular y mental. Durante Teen Oseto, mis años de investigación, también he notado que las fases lunares influyen sutilmente en la receptividad del subconsciente. La luna nueva representa un momento perfecto para plantar nuevos deseos o intenciones, mientras que la luna llena amplifica el poder de afirmaciones relacionadas con la culminación o manifestación de proyectos ya iniciados. Permíteme compartir otra historia que ilustra el poder extraordinario de esta técnica. María, una mujer de mediana edad, sufría una condición cutánea crónica que ningún tratamiento médico había logrado aliviar. Durante 7 años había probado todo, desde medicamentos potentes hasta terapias alternativas, sin mejoras significativas. Le enseñé el protocolo de reprogramación nocturna, pidiéndole que cada noche, antes de dormir, visualizara su piel perfectamente sana, sintiera la sensación de frescura y suavidad e imaginara a su médico confirmando la completa remisión de su condición. Le sugerí también que añadiera un elemento crucial: gratitud profunda por la sanación, como si ya hubiera ocurrido. 3 semanas después, las lesiones comenzaron a disminuir visiblemente. A los 2 meses, su piel había recuperado casi completamente su aspecto normal. Su dermatólogo, asombrado, documentó el caso como una remisión espontánea, pero tanto María como yo sabíamos que no había nada de espontáneo en su sanación. Lo que María y muchos otros han descubierto es que existe una sabiduría curativa innata en nuestro ser, accesible principalmente a través del subconsciente. Cuando programas sistemáticamente imágenes de perfección y salud justo antes del sueño, activas esta inteligencia interior que comienza a reorganizar procesos físicos y energéticos hacia el ideal visualizado. Existe otro aspecto de la reprogramación nocturna que pocos conocen: la técnica del guardián del umbral. Consiste en establecer una intención consciente justo antes de dormir de que tu subconsciente filtre y rechace cualquier sugestión negativa que pueda haber sido absorbida durante el día. Visualiza una luz dorada que disuelve toda programación limitante mientras refuerza tus nuevas creencias positivas. Durante mis años de práctica e investigación, he observado también que combinar la reprogramación nocturna con la primera hora de la mañana crea un ciclo completo de transformación.
El estado al despertar es casi tan receptivo como el previo al sueño. Por eso, recomiendo revisar brevemente la misma visualización o afirmación utilizadas la noche anterior, justo en los primeros momentos de conciencia matutina. Ahora bien, debes ser paciente y persistente. Algunas personas experimentan cambios dramáticos en días o semanas, como Richard y María. Otras, especialmente cuando trabajan con patrones profundamente arraigados, pueden requerir meses de práctica consistente. La clave es mantener la fe en el proceso, sabiendo que cada noche estás enviando instrucciones precisas a las profundidades de tu ser. Un elemento final que deseo compartirte es lo que llamo la preparación del santuario. Tu dormitorio, y especialmente tu cama, son los espacios físicos donde realizas este trabajo sagrado de reprogramación. Procura que sean lugares de paz, libres de conflicto y energías negativas. Algunos de mis estudiantes incluso crean pequeños rituales personales que señalan a su subconsciente la importancia de este momento especial. Al cerrar estas reflexiones sobre la reprogramación nocturna, siento que te he entregado una de las llaves más poderosas para la transformación personal. Este conocimiento, antiguamente reservado para iniciados en escuelas mistéricas, ahora está en tus manos. Utilízalo con sabiduría y constancia, recordando siempre que el verdadero templo de la transformación está dentro de ti. Mientras la noche se extiende sobre mi estudio y la pluma comienza a pesar en mi mano, te dejo con un pensamiento final. Cada anochecer representa una pequeña muerte simbólica, un abandono del estado consciente, y cada mañana un renacimiento. En este ciclo eterno reside la oportunidad constante de renovación. Lo que plantas en el jardín de tu mente antes de entregarte al sueño, germina mientras descansas y florece al despertar. Y así, noche tras noche, reescribes el guión de tu vida desde las profundidades de tu ser. Pero recuerda, las palabras por sí solas no tienen poder. Son las palabras impregnadas de sentimiento las que crean tu realidad. Porque en el reino del subconsciente, la emoción es el lenguaje que abre todas las puertas. Y es precisamente sobre este lenguaje emocional, sobre el arte de formular afirmaciones poderosas que conmuevan las fibras más íntimas de tu ser, sobre lo que te revelaré en las próximas páginas. Hay palabras que son como llaves, que abren puertas invisibles dentro de nosotros. Lo supe una noche fría en Boston, cuando un anciano erudito me confesó que había sanado su cáncer terminal, usando solo la repetición de ciertas frases. Al principio, como joven científico religioso, dudé, pero su mirada tenía la serenidad de quien ha tocado una verdad elemental. Las palabras, me dijo, son semillas que plantamos en el suelo fértil de nuestra mente subconsciente. Y en ese momento entendí que había tropezado con uno de los secretos más antiguos de la humanidad. Durante años, observé cómo mis pacientes y estudiantes transformaban sus vidas usando fórmulas verbales específicas. Lo fascinante no era la simplicidad de las palabras, sino la transformación invisible que ocurría en las profundidades de su ser. La palabra pronunciada con convicción, comprendo ahora, es la herramienta más poderosa que tenemos para reescribir el manuscrito de nuestra vida. El subconsciente es como un lago profundo que recibe y acepta todo lo que arrojamos a sus aguas. No distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo verdadero y lo falso. Simplemente absorbe y luego manifiesta. Cuando entendí esto, comencé a enseñar que cada pensamiento habitual, cada palabra repetida con emoción, se convierte en un molde que da forma a nuestra experiencia futura. Recuerdo a Elizabeth, una mujer de mediana edad que vino a verme con una enfermedad crónica que ningún médico había podido sanar. Durante nuestras consultas, detecté que su lenguaje interno estaba plagado de frases devastadoras. Nunca sanaré. Estoy condenada a esta enfermedad. Mi cuerpo me traiciona. Le enseñé que estas afirmaciones no eran observaciones, sino comandos directos para su mente subconsciente.
Era como si estuviera enviando órdenes precisas a un sirviente obediente que no podía hacer otra cosa que cumplirlas. Le propuse un experimento: cambiar sus afirmaciones negativas por declaraciones positivas, pero no de cualquier manera. Expliqué que debía formularlas en presente, con emoción genuina, y repetirlas en esos momentos sagrados cuando la mente está más receptiva, al despertar y antes de dormir. Mi cuerpo se regenera perfectamente ahora. La salud divina fluye por cada célula de mi ser. Acepto la sanación completa como mi estado natural. 6 semanas después, Elizabeth regresó transformada. Las pruebas médicas mostraban una mejoría inexplicable. El médico habló de remisión espontánea, pero ella y yo sabíamos la verdad. Había reprogramado su mente subconsciente con nuevas instrucciones. Lo que descubrí con el tiempo es que la afirmación efectiva no es un mero ejercicio de repetición mecánica. Es un acto de alineación entre la palabra, la emoción y la creencia. Es por eso que muchas personas fracasan al intentarlo. Repiten frases vacías, sin el fuego emocional que activa las profundidades de la mente. Cada afirmación debe ser sentida como si ya fuera realidad. El subconsciente no responde a la esperanza o al deseo, responde a la convicción absoluta. Una tarde, sentado en mi estudio mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, comprendí una verdad fundamental. Las afirmaciones más poderosas son aquellas que evocan la presencia de lo divino en nosotros. Cuando declaramos, la inteligencia infinita que creó mi cuerpo, ahora lo restaura a la perfección, estamos invocando un poder que trasciende nuestras limitaciones conscientes. No es magia, es ciencia espiritual. La fórmula que he encontrado, más efectiva, es sorprendentemente simple. Estoy agradecido porque, seguido de la condición deseada expresada como si ya existiera. La gratitud anticipada es la llave maestra que desbloquea las puertas de la manifestación. Cuando dices, estoy agradecido porque ahora disfruto de perfecta salud, creas un circuito emocional completo que tu subconsciente reconoce como instrucción primaria. Lo más extraordinario es cómo estas palabras, repetidas con fe y sentimiento, comienzan a alterar no solo nuestras percepciones, sino la estructura misma de nuestra realidad. He visto fortunas crearse, relaciones sanarse y enfermedades desaparecer usando este principio. Y en cada caso, el proceso comenzó con la palabra correcta, pronunciada de la manera correcta, en el momento correcto. La civilización egipcia antigua comprendía esto cuando hablaban del poder creador de Thoth, el dios de la palabra. Los hebreos lo conocían cuando decían que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los místicos de todas las tradiciones han enseñado que nombrar algo con poder es comenzar a manifestarlo. Un estudiante mío, profesor universitario y escéptico por formación, decidió probar este método para resolver un conflicto familiar que lo atormentaba desde hacía años. Durante 21 días, antes de dormir, repitió con sentimiento: la armonía divina se expresa ahora en todas mis relaciones familiares. Donde había conflicto, ahora hay comprensión y amor. El día 22, recibió una llamada de su hermano, con quien no hablaba desde hacía una década. Ese fue el inicio de una reconciliación que él consideraba imposible. La mente subconsciente es literal, no entiende de metáforas ni de sutilezas. Por eso las afirmaciones deben ser claras, precisas y afirmativas. Nunca digas, no quiero ser pobre, porque tu subconsciente solo registra la imagen de pobreza y trabaja para realizarla. En cambio, afirma, la abundancia divina fluye hacia mí ahora de infinitas fuentes. Esta es la diferencia entre hablar el lenguaje del problema y hablar el lenguaje de la solución. Cuando enseño estas verdades, a menudo me preguntan, ¿cuánto tiempo debo repetir mis afirmaciones para ver resultados? Mi respuesta siempre es la misma, hasta que la afirmación se convierta en tu convicción interior. Porque en ese momento ya no estarás afirmando algo futuro, estarás declarando una realidad presente que tu subconsciente
ya ha aceptado como verdad absoluta. Y en ese instante comienza el milagro de la manifestación. La palabra es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo posible y lo real. Cada afirmación consciente es una instrucción que viaja a las profundidades de tu ser y regresa como experiencia manifestada. Esta es la ciencia sagrada que los antiguos conocían y que la modernidad ha olvidado en su búsqueda de soluciones externas. Pero hay algo aún más profundo que descubrí en mis años de investigación. Las afirmaciones más transformadoras son aquellas que resuenan con la verdad última de nuestro ser. Cuando afirmamos, soy uno con el poder infinito del universo, no estamos creando una nueva realidad, estamos reconociendo una verdad eterna que ha estado velada por nuestra percepción limitada. Y así, mi más preciado descubrimiento ha sido que las palabras más poderosas son aquellas que despiertan nuestra conciencia a lo que ya somos. Expresiones individuales de la inteligencia infinita, viajeros eternos en un universo amoroso que responde a cada pensamiento y palabra que pronunciamos. Pero este despertar no ocurre de golpe. Se produce gradualmente, como el alba que disipa lentamente la oscuridad, revelando un paisaje que siempre estuvo ahí, esperando ser visto con nuevos ojos. Y mientras escribo estas palabras, puedo sentir como mi propia conciencia se expande al contemplar el misterio de quién soy realmente, más allá de las limitaciones que alguna vez acepté como verdades inamovibles. Es en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme, cuando las palabras más poderosas se revelan a aquellos que saben escuchar el silencio. Y es en ese silencio donde descubrí el secreto más profundo de todos, que la verdadera oración no es suplicar a un poder externo, sino reconocer y expresar la presencia divina que mora eternamente en nuestro interior. Jamás olvidaré cuando descubrí el río invisible que conecta nuestra mente con cada célula del cuerpo. Fue en aquel sanatorio a las afueras de Londres, donde acudí no como predicador, sino como simple observador. Un médico amigo me había invitado a presenciar algo que, según él, la ciencia moderna no podía explicar. Ven y contempla lo inexplicable, Joseph. Y fui, sin imaginar que aquella visita transformaría para siempre mi comprensión del poder que habita en nuestro interior. Era una sala sencilla. En una de las camas yacía una mujer que los mejores especialistas habían diagnosticado con una enfermedad degenerativa incurable. Llevaba 3 años postrada, consumiéndose como una vela bajo el viento, reducida a piel sobre huesos. La medicina había agotado sus recursos con ella, pero aquella mañana sus ojos reflejaban algo que no había visto en ningún otro paciente: terminal, una certeza luminosa, una paz profunda. La noche anterior, según me contó, había tenido un sueño vívido donde se veía caminando por un jardín, pletórica de salud. Al despertar, algo en su interior había cambiado. No fue un cambio físico inmediato, sino un cambio en su convicción más profunda. Ya no me siento enferma por dentro, me dijo con una sonrisa. Mi cuerpo aún no lo sabe, pero pronto lo sabrá. Durante los siguientes días contemplé asombrado cómo su cuerpo empezaba a responder. Las funciones que los médicos habían dado por perdidas comenzaron a reactivarse, primero sutilmente, luego con innegable evidencia. 6 semanas después, aquella mujer caminaba por los jardines del sanatorio. Lo que presencié no fue un milagro, en el sentido tradicional, sino la manifestación de una ley espiritual que opera en todos nosotros, aunque la mayoría la ignoremos. El subconsciente no distingue entre una imagen mental vívida y la realidad externa. Para esa inteligencia infinita que gobierna nuestras funciones corporales, lo que aceptamos profundamente como verdad se convierte en la orden que debe ejecutar. Durante años había estudiado los textos sagrados de diversas tradiciones, pero fue en aquella habitación de hospital donde comprendí la verdadera dimensión de palabras como las del rey Salomón. Como el hombre piensa en su corazón,
así es Él. El corazón al que se refería no era el órgano físico, sino ese centro profundo de la conciencia que los antiguos conocían bien, ese lugar donde la impresión mental se convierte en realidad física. Recuerdo el caso de Robert, un ingeniero de Detroit que vino a verme afligido por una dermatitis crónica que ningún tratamiento había logrado aliviar. Su piel estaba literalmente en guerra consigo misma. Durante nuestras conversaciones emergió un patrón. Robert vivía en constante conflicto interno. Odiaba su trabajo, pero temía abandonarlo. Resentía a su padre, pero buscaba desesperadamente su aprobación. Anhelaba expresarse libremente, pero se reprimía por temor al rechazo. Su piel simplemente manifestaba el estado de su mente dividida. Le enseñé una práctica simple. Cada noche, justo antes de dormir, debía visualizar su piel perfectamente, sana, sintiendo profunda gratitud por su curación. Pero más importante aún, debía perdonarse a sí mismo y a todos los que creía que le habían dañado. El resentimiento es ácido para la piel, le dije. La gratitud es el bálsamo sanador. 3 meses después, su piel había mejorado en un 80%. No por algún ungüento milagroso, sino porque había sanado primero la imagen mental, que su subconsciente obedecía. Lo que la medicina moderna está apenas comenzando a reconocer, las antiguas escuelas de sabiduría lo han enseñado durante milenios. El cuerpo es la expresión visible de nuestras creencias invisibles. Cada célula de nuestro organismo está escuchando constantemente la conversación silenciosa de nuestra mente. No existe separación real entre pensamiento y materia en el nivel más profundo de la existencia. La enfermedad nunca es un evento aleatorio. Es un mensaje, un símbolo físico de algún desequilibrio en nuestra conciencia. Cuando una persona desarrolla un cáncer después de años de albergar resentimientos tóxicos, no es casualidad. Cuando las articulaciones se inflaman en alguien que se siente rígido y limitado en su expresión vital, no es mera coincidencia. El cuerpo simplemente manifiesta lo que la mente ha estado ensayando. Mi propio despertar a esta verdad ocurrió durante aquellos meses en que sufrí de insoportables dolores de cabeza que ningún médico podía explicar. Entonces no lo sabía, pero ahora comprendo que aquellos dolores reflejaban mi resistencia a las nuevas ideas espirituales que pugnaban por entrar en mi conciencia. Estaba literalmente resistiéndome a cambiar de mente. Cuando finalmente me rendí y acepté la expansión de mi comprensión espiritual, los dolores desaparecieron como la niebla ante el sol. Escribo estas líneas no desde la arrogancia académica, sino desde la humildad de quien ha presenciado demasiadas imposibilidades convertidas en realidad como para seguir dudando. He visto tumores desaparecer cuando cambiaba la convicción interna del paciente. He sido testigo de cómo sistemas inmunológicos devastados se regeneraban cuando la persona encontraba un nuevo propósito para vivir. He comprobado cómo el poder de la convicción profunda puede alterar la química sanguínea en cuestión de minutos. La verdad más liberadora que podemos comprender es esta. No somos víctimas de nuestro cuerpo, somos sus creadores constantes. Cada pensamiento que sostenemos con convicción emocional envía mensajeros químicos a través de todo nuestro organismo. El miedo prolongado debilita nuestro sistema inmunológico. La confianza profunda lo fortalece. La ciencia moderna tiene nombres complejos para este fenómeno: neuropéptidos, psiconeuroinmunología. Pero la dinámica es tan antigua como la humanidad misma. El poder curativo no requiere ningún talento especial, solo la comprensión de cómo funciona la ley mental y la disposición para aplicarla con perseverancia. No es magia ni superstición. Es tan natural como el crecimiento de una semilla cuando recibe el agua y la luz adecuadas. La mente subconsciente es un jardín donde crecerá cualquier semilla que plantemos consistentemente, sea una semilla de salud o de enfermedad. Lo más asombroso de este proceso es su simplicidad inherente. No necesitamos años de entrenamiento esotérico.
Solo necesitamos aprender a hablarle a nuestro subconsciente en el lenguaje que entiende. El lenguaje de la impresión emocional vívida, la imagen mental sostenida, la convicción sentida. Cuando una persona enferma logra sentir genuinamente la salud antes de que sea visible, está activando el mismo poder que hace que un bosque entero surja de una diminuta semilla. ¿Dónde reside este poder? No en algún lugar místico y lejano, sino en el silencio de nuestra propia mente profunda, en ese océano de inteligencia que nos conecta con la fuente de toda vida. A veces me preguntan si esta capacidad curativa tiene límites. Mi respuesta siempre es la misma. Los únicos límites son los que imponemos con nuestras convicciones. Pero hay algo que he observado consistentemente. La curación más profunda ocurre cuando dejamos de buscarla desde el ego desesperado y la permitimos desde un estado de rendición y aceptación. Es una paradoja hermosa. Cuando dejamos de luchar contra la enfermedad y simplemente nos abrimos a la perfección que ya existe en un nivel más profundo, creamos el espacio para que el milagro ocurra. La curación verdadera no es tanto un hacer como un permitir. Mientras escribo estas palabras, soy consciente de que algunos las descartarán como fantasías de un predicador. No me importa. He visto demasiado para dudar. He sostenido las manos de personas que se levantaron de su lecho de muerte cuando encontraron algo por lo que vivir. He escuchado los testimonios de aquellos que reescribieron su destino médico contra todo pronóstico. Y sé, con la certeza que solo viene de la experiencia directa, que dentro de cada uno de nosotros duerme un poder curativo que excede todo lo que la medicina convencional considera posible. Quizás, lo más extraordinario que he descubierto es que este poder se amplifica cuando entramos en el sagrado espacio entre la vigilia y el sueño. En esos momentos crepusculares, cuando la mente consciente comienza a relajarse y las compuertas del subconsciente se abren, podemos plantar las semillas de curación más poderosas. Es como si en ese umbral, la voz del infinito se volviera más audible, susurrándonos los secretos de una perfección que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Todavía recuerdo la mirada de aquel hombre sentado en la última fila de mi conferencia en Chicago. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación mientras yo hablaba sobre las leyes de la mente. Al terminar, se acercó con pasos vacilantes. «Reverendo Murphy», me dijo con voz quebrada, «he seguido todas las fórmulas para el éxito financiero. Trabajo 18 horas diarias, leo libros de negocios, asisto a seminarios y, sin embargo, la prosperidad me elude como agua, entre los dedos». En sus palabras, reconocí el dilema que había atormentado a miles antes que él, la creencia de que la riqueza es algo externo que debemos perseguir, cuando en realidad es una condición que emerge desde nuestro interior. Lo invité a tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Mientras la nieve caía suavemente tras los cristales empañados, le pedí que me hablara de su infancia. Sus recuerdos surgieron como fragmentos de un espejo roto. Un padre que constantemente repetía, «El dinero no crece en los árboles». Una madre que suspiraba, «No nacimos en cuna de oro». Profesores que implantaron la idea de que la riqueza era para unos pocos privilegiados. Sin darse cuenta, había absorbido un patrón mental de escasez tan profundamente arraigado en su subconsciente que todas sus acciones externas, por diligentes que fueran, estaban condenadas al fracaso. Lo que pocos comprenden, y lo que yo mismo tardé años en descubrir, es que la prosperidad no es un estado bancario, sino un estado mental. El universo en que habitamos es fundamentalmente abundante. Observa la naturaleza. Una sola semilla puede producir un árbol que dará miles de frutos, cada uno con semillas para miles de árboles más. La escasez no existe en los planos superiores de la existencia, solo existe en las mentes condicionadas por el miedo. Durante mis años en la India, tuve el privilegio de estudiar con un sabio que vivía en una sencilla cabaña a orillas del Ganges. Aunque poseía apenas lo necesario para subsistir, irradiaba una sensación de riqueza que muchos millonarios envidiarían. Una mañana, mientras compartíamos un humilde desayuno,
me miró a los ojos y dijo: Joseph, cuando un hombre se siente próspero por dentro, el universo conspira para manifestar esa verdad en su experiencia externa. Aquellas palabras resonaron en mí con la fuerza de una revelación. Comprendo ahora que cada uno de nosotros lleva en su mente un molde invisible, una matriz de creencias sobre el dinero y la abundancia. Este molde fue formado durante nuestros años formativos, generalmente sin nuestra participación consciente. Como agua que adopta la forma del recipiente que la contiene, nuestra experiencia financiera simplemente refleja el contorno de nuestras convicciones más profundas. Recuerdo el caso de Margaret, una talentosa diseñadora que vivía al borde de la bancarrota. Su trabajo era excepcional, pero cobraba tan poco que apenas podía pagar su alquiler. Durante nuestras sesiones, emergió una creencia sepultada en su subconsciente: si me vuelvo rica, perderé mi creatividad. Esta idea, implantada por un profesor de arte en su juventud, actuaba como un sabotaje invisible. Cada vez que se acercaba al éxito financiero, su mente subconsciente activaba mecanismos de autosabotaje para protegerla de perder su don artístico. Le enseñé a reprogramar esa creencia mediante una sencilla práctica nocturna. Cada noche, justo antes de dormir, en ese estado receptivo donde el subconsciente es más accesible, debía visualizarse a sí misma disfrutando de abundante prosperidad mientras su creatividad florecía. Debía sentir la alegría de crear obras magníficas mientras vivía en la opulencia, uniendo en su mente dos conceptos que erróneamente creía incompatibles. 6 meses después, había duplicado sus tarifas, atraído clientes de alto nivel y mudado su estudio a un espacio que antes consideraba inalcanzable. La verdad que muchos no quieren enfrentar es esta: la pobreza persistente no es una condición económica, sino una enfermedad de la imaginación. Cuando una persona vive constantemente en pensamientos de carencia, de limitación, de no hay suficiente, está utilizando el poder creativo de su mente para manifestar precisamente esas condiciones en su experiencia. El subconsciente no juzga ni discrimina, simplemente acepta lo que le entregamos con convicción emocional y trabaja incansablemente para convertirlo en realidad tangible. Muchos se preguntan: ¿por qué algunas personas parecen atraer el dinero sin esfuerzo, mientras otras luchan toda su vida? La respuesta es más simple de lo que parece. Los primeros mantienen una relación armoniosa con la idea de la riqueza. Los segundos están en guerra inconsciente con ella. He conocido personas que conscientemente desean prosperidad mientras subconscientemente la rechazan como algo sucio, inmoral o inmerecido. Esta contradicción interna crea un campo de fuerza que repele precisamente lo que creen estar buscando. Durante años, observé este fenómeno en mi propia vida. En mis primeros tiempos como ministro, vivía en una curiosa dualidad. Predicaba sobre la abundancia divina los domingos, pero los lunes me preocupaba por pagar las facturas. Mis palabras y mis sentimientos profundos estaban desalineados. La transformación llegó una madrugada. Mientras meditaba en silencio, comprendí que no podía enseñar lo que no encarnaba plenamente. Decidí sanar mi relación con el dinero, reconociéndolo no como un fin en sí mismo, sino como un símbolo de intercambio, una energía que fluye hacia quienes están abiertos a recibirla. Un principio que pocos comprenden es que la riqueza fluye en proporción directa al valor que aportamos a los demás. Cuando una persona se obsesiona con recibir sin dar, está cerrando el circuito cósmico de intercambio. Es como un lago que solo tiene salida pero ninguna entrada. Eventualmente, se seca. He visto a hombres de negocios transformar radicalmente sus finanzas cuando desplazan su enfoque de ¿cuánto puedo ganar? A ¿cuánto valor puedo crear? Esta simple reorientación mental abre compuertas de abundancia previamente insospechadas. El subconsciente responde particularmente a imágenes mentales cargadas de emoción. Un ejercicio que he enseñado a miles con resultados notables es el siguiente. Cada mañana, dedica 5 minutos a visualizarte viviendo en el estado de prosperidad que deseas experimentar. Observa los detalles. Cómo te vistes, dónde vives, cómo te sientes al abrir tu estado de cuenta bancario.
No se trata de fantasear, sino de habituar a tu mente profunda a la frecuencia vibratoria de la abundancia. Lo que repetidamente visualizamos con fe y sentimiento positivo tiende a materializarse en nuestra experiencia externa. Hay algo más, algo que muchos maestros de prosperidad omiten. El dinero responde a nuestro nivel de autoestima. Cuando una persona se siente internamente indigna, el universo simplemente refleja esa autoevaluación en sus circunstancias externas. He conocido individuos brillantes, talentosos, trabajadores, que permanecen en la mediocridad financiera porque, en algún nivel profundo, no se sienten merecedores de más. La prosperidad no es un premio que debemos ganar. Es nuestro estado natural cuando eliminamos las barreras mentales que nos separan de ella. El mayor secreto que descubrí en mis décadas de investigación es que la conciencia de carencia, la sensación de no tengo suficiente, es la única pobreza real. Un hombre puede tener millones en el banco y vivir atormentado por el miedo a perderlo todo, mientras otro puede tener modestos recursos y experimentar una profunda sensación de suficiencia y gratitud. ¿Cuál de los dos es verdaderamente rico? No es la cantidad lo que determina nuestra experiencia de abundancia, sino la cualidad de nuestra relación con lo que tenemos. Recuerdo a William, un ejecutivo que vino a verme tras sufrir una quiebra devastadora. Había perdido su mansión, sus coches de lujo, sus inversiones. «He perdido todo», me dijo con ojos vacíos. Lo invité a un ejercicio simple, enumerar lo que aún poseía. Comenzó mencionando algunos bienes materiales que habían sobrevivido al desastre, pero pronto estaba reconociendo tesoros menos tangibles: su salud, su inteligencia, sus relaciones, sus habilidades, su experiencia. Al final de aquel inventario, una luz se había encendido en su mirada. «No he perdido nada esencial», concluyó asombrado. Lo que William comprendió aquel día es algo que todos debemos internalizar. La verdadera riqueza es indestructible porque reside en nuestra conciencia. Cuando vivimos desde esa comprensión, las manifestaciones externas de prosperidad se convierten en un efecto natural, no en una búsqueda desesperada. Cada noche, en esos momentos sagrados antes de entregarme al sueño, practico un ritual que ha transformado mi relación con la abundancia. Repaso mentalmente todas las formas en que el universo me ha bendecido durante el día. Este simple acto de reconocimiento activa una ley espiritual poderosa. Lo que agradecemos se multiplica. La gratitud consciente es la puerta de entrada a niveles de prosperidad que trascienden la mera acumulación de dinero. Es el reconocimiento de que ya somos inmensamente ricos en los aspectos que realmente importan. Mientras te preparas para el próximo capítulo de tu vida, recuerda que la semilla de toda fortuna externa yace dormida en los jardines secretos de tu mente subconsciente. Riégala con pensamientos de abundancia, fertilízala con expectativas positivas, protégela del viento frío de la duda y observa el milagro que inevitablemente florecerá. Pero el verdadero milagro no será el dinero que llegue a tus manos, sino la transformación interna que experimentarás cuando comprendas que la fuente de toda riqueza ha estado siempre dentro de ti, esperando a ser descubierta en el silencio de tu corazón, donde reside el tesoro que ningún ladrón puede robar, ni ninguna tormenta puede destruir. El misterio del amor humano me ha fascinado desde aquellos días en que, siendo un joven ministro, observaba a las parejas que acudían a mí buscando consejo. Recuerdo con particular claridad a Elizabeth y Thomas, quienes vinieron a mi despacho en una lluviosa tarde de otoño. Llevaban casados 8 años y, superficialmente, parecían la pareja ideal: educados, atractivos, prósperos. Sin embargo, al sentarse frente a mí, el aire entre ellos estaba cargado de una tristeza tan densa que casi podía palparse. «Nos amamos», dijo Elizabeth con voz temblorosa, «pero es como si hubiera un cristal invisible entre nosotros. Cuanto más nos esforzamos por conectar, más solos nos sentimos». Lo que ellos experimentaban, lo que millones experimentan, no era un fracaso del amor,
sino la manifestación de patrones subconscientes que operan bajo la superficie de nuestras vidas como corrientes submarinas, invisibles, pero inmensamente poderosas. Fue durante mis estudios en la India cuando comencé a comprender la naturaleza real de nuestras relaciones. Un sabio anciano con quien pasé varios meses me dijo algo que cambió para siempre mi visión. Joseph, no vemos a las personas como son, las vemos como somos nosotros. Aquella simple frase contenía una verdad tan profunda que pasé años desentrañando sus implicaciones. Lo que percibimos como nuestro cónyuge, amante o amigo es, en gran medida, una proyección de nuestro propio mundo interior, coloreada por nuestras heridas, expectativas y anhelos no reconocidos. ¿Por qué una mujer inteligente y hermosa sigue atrayendo hombres que la abandonan? ¿Por qué un hombre generoso y sincero termina repetidamente con parejas que traicionan su confianza? La respuesta se encuentra en lo que yo llamo el guión invisible. Ese programa subconsciente que todos llevamos, escrito en los años formativos de nuestra vida, y que dicta, sin que lo sepamos, el curso de nuestras relaciones más íntimas. Lo que muchos no comprenden es que el subconsciente busca lo familiar, no lo saludable. Si hemos crecido en un ambiente donde el amor estaba mezclado con dolor, buscaremos inconscientemente relaciones que reproduzcan ese dolor, porque es el único mapa emocional que nuestro ser profundo reconoce como amor. Es una terrible paradoja. Anhelamos sanación mientras recreamos fielmente las mismas heridas una y otra vez. Durante un retiro espiritual en las montañas de Colorado, tuve una revelación que transformó mi comprensión del amor humano. Meditaba frente a un lago de aguas cristalinas cuando comprendí que nuestras relaciones funcionan como espejos. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Cada relación significativa en nuestra vida refleja algún aspecto de nuestra conciencia que necesita atención, reconocimiento o sanación. Las personas que nos irritan profundamente están activando zonas heridas en nuestro interior. Aquellas que admiramos intensamente están reflejando cualidades que poseemos, pero que no hemos reconocido plenamente. He observado a lo largo de los años casos donde personas inteligentes y conscientes caen repetidamente en el mismo patrón destructivo. Michael vino a verme tras su tercer divorcio, devastado y confundido. Siempre elijo mujeres controladoras, que terminan sofocándome, me dijo con amargura. Lo que Michael no podía ver era que su propia incapacidad para establecer límites claros, un patrón que surgió de crecer con un padre dominante, creaba un vacío que inevitablemente atraía a personas que asumirían el control que él no ejercía. No era víctima, era co-creador de una dinámica que expresaba su conflicto interno no resuelto. Una verdad que pocos comprenden es que amamos a otros no desde nuestras fortalezas, sino desde nuestras heridas. La parte no sanada en mí busca desesperadamente en ti lo que creo que me falta. Este amor nacido de la carencia crea relaciones basadas en la necesidad mutua, no en la celebración mutua. Es como si dos personas incompletas esperaran que la otra mitad las complete, ignorando que la plenitud solo puede surgir desde dentro. Lo que muchos llaman problemas de compatibilidad son, en realidad, sincronizaciones perfectas de heridas, complementarias. El que teme el abandono encuentra invariablemente al que teme la intimidad. La persona con baja autoestima atraerá a quien necesita sentirse superior. El que creció sintiéndose invisible se emparejará con quien está demasiado ocupado para ver realmente a su pareja. No es coincidencia, es el subconsciente orquestando encuentros que prometen resolver viejos traumas, aunque generalmente solo los repiten. ¿Cómo rompemos estos ciclos? El primer paso es reconocer que nuestros patrones no son accidentes ni mala suerte, sino manifestaciones precisas de nuestras creencias más profundas sobre lo que merecemos y lo que es posible en el amor. El segundo paso, mucho más desafiante, es asumir responsabilidad completa por nuestra participación en estos patrones, sin culparnos
pero también sin culpar a los demás. Cuando una relación falla repetidamente del mismo modo, no es el mundo conspirando contra nosotros. Es nuestro subconsciente siendo dolorosamente fiel a su programación. La práctica transformadora que te he enseñado a muchos es simple pero profunda. Cada noche, justo antes de dormir, visualízate rodeado de un amor respetuoso, constante y nutritivo. Siente en cada célula de tu cuerpo cómo sería ser tratado, con dignidad y amabilidad consistentes. Para algunos, estas imágenes son inicialmente rechazadas por la mente. Literalmente, no pueden visualizar un amor sin drama o conflicto, pero gradualmente, a medida que el subconsciente absorbe esta nueva posibilidad, comienza a manifestarse en la realidad externa. Una revelación que llegó a mí durante mis años de estudio con maestros espirituales en Oriente es que el amor verdadero no es tanto un sentimiento como un estado de conciencia. Cuando operamos desde el ego herido, ese sentido del yo construido alrededor de nuestras heridas y carencias, nuestras relaciones se convierten inevitablemente en transacciones. Te doy para recibir, te necesito para completarme. Pero cuando accedemos a niveles más profundos de nuestro ser, donde ya somos completos, el amor se transforma de necesidad en ofrenda, de transacción en regalo. El subconsciente puede ser nuestro saboteador más efectivo o nuestro aliado más poderoso en esta transformación. Cada vez que respondemos con conciencia en lugar de reaccionar desde viejos patrones, estamos creando nuevos surcos neurales, nuevas posibilidades. Cada vez que elegimos ver a nuestra pareja como realmente es, en lugar de a través del lente distorsionado de nuestras proyecciones, estamos liberando tanto a la relación como a nosotros mismos. La práctica que he encontrado más transformadora es lo que llamo amar desde la abundancia. Consiste en preguntarnos, ante cada interacción significativa, ¿estoy acercándome a esta persona desde mi plenitud o desde mi carencia? ¿Estoy buscando recibir o estoy desbordando de lo que ya soy? Este simple cambio de perspectiva puede transformar radicalmente la cualidad energética de nuestras relaciones. Muchos me han preguntado si existe realmente el alma gemela o si es solo un mito romántico. Mi respuesta siempre sorprende. Todos los que entran en nuestra vida son, en cierto sentido, almas gemelas, pues reflejan con precisión matemática nuestro estado de conciencia en ese momento. No existe la persona incorrecta. Cada relación es perfecta en su capacidad para mostrarnos exactamente lo que necesitamos ver sobre nosotros mismos. A medida que elevamos nuestra frecuencia vibratoria, sanando viejas heridas, liberando resentimientos, cultivando autocompasión, las personas que resuenan con esa nueva frecuencia aparecen en nuestra vida como si fueran convocadas por una fuerza invisible. No es magia, es la ley del subconsciente manifestándose en el ámbito de las relaciones humanas. Mientras escribo estas palabras, en la quietud de mi estudio, con la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas, soy profundamente consciente de que el amor verdadero comienza en esos momentos sagrados, cuando nos atrevemos a mirar con compasión nuestras propias sombras, cuando elegimos sanar en lugar de proyectar, cuando comprendemos que la relación más importante que tendremos jamás es la relación con los reinos invisibles de nuestra propia mente. Pues es en esas profundidades silenciosas donde el verdadero amor espera ser descubierto, no como algo que debemos buscar desesperadamente en otro, sino como la esencia misma de lo que realmente somos. Siempre he creído que la mayor parte de nuestra inteligencia permanece oculta bajo la superficie de la conciencia, como un iceberg que muestra apenas su cúspide mientras esconde su verdadero poder en las profundidades. Recuerdo aquella madrugada en Dublín, cuando siendo yo un joven estudiante, desperté súbitamente con una certeza inexplicable. Debía visitar a mi madre de inmediato. No había recibido ningún mensaje, ninguna llamada. Simplemente lo sabía. Viajé esa misma mañana, contrariando mis obligaciones académicas, para encontrarla gravemente enferma.
los médicos afirmaron que mi llegada fue providencial. ¿Coincidencia? Después de décadas estudiando las operaciones de la mente, sé que fue mucho más que eso. Aquella experiencia temprana plantó en mí la semilla de un conocimiento que ha florecido con los años. El subconsciente no es meramente un depósito de recuerdos o un procesador automático de funciones corporales. Es un receptor y transmisor de una inteligencia que trasciende nuestras limitaciones físicas y temporales. Se comunica con nosotros constantemente, aunque raramente prestamos atención a sus mensajes. Durante mis años viajando por la India, conocí a un anciano yogi que vivía en una sencilla cabaña a orillas del Ganges. La intuición, me dijo, mientras compartíamos un modesto desayuno, no es un sexto sentido, es el primer sentido, del cual los otros 5 son meras extensiones materiales. Esta perspectiva revolucionó mi comprensión. Lo que llamamos intuición es, en realidad, nuestra mente subconsciente comunicándose directamente con la inteligencia universal que permea toda la existencia. La mente consciente, con su incesante parloteo y su obsesión por analizar y categorizar, a menudo ahoga la voz sutil de nuestra intuición. Es como tratar de escuchar un distante susurro en medio de una habitación llena de gente hablando a gritos. Sin embargo, cuando aprendemos a aquietar ese ruido interior, comenzamos a percibir mensajes que siempre han estado allí, esperando ser reconocidos. He observado que la intuición se manifiesta de distintas maneras en diferentes personas. Para algunos, llega como una sensación física, un calor en el pecho, una contracción en el estómago, un súbito alivio de tensión. Para otros, se presenta como imágenes mentales fugaces, pero cargadas de significado. Muchos la experimentan como una voz interior, tan clara y distintiva que parece casi externa. Y para algunos, simplemente aparece como un conocimiento repentino, sin palabras ni imágenes. Un saber inexplicable pero innegable. El error que cometemos más frecuentemente es intentar racionalizar estas señales, sometiéndolas al tribunal del pensamiento lógico antes de permitirles hablar por sí mismas. La intuición opera desde un lugar más profundo que la razón. Tiene acceso a información que trasciende lo que nuestros sentidos físicos pueden captar y lo que nuestra mente consciente puede procesar. Recuerdo un empresario que vino a consultarme sobre una decisión de inversión aparentemente impecable desde el punto de vista analítico. Los números cuadraban perfectamente, las proyecciones eran sólidas, todos los expertos aprobaban el movimiento. Sin embargo, algo en su interior le generaba una persistente inquietud que no podía explicar racionalmente. Cuando me relató su dilema, le pregunté, ¿qué siente su cuerpo cuando piensa en realizar esta inversión? Su respuesta fue reveladora. Es extraño, siento como si algo me tirara hacia atrás, casi físicamente. Le aconsejé que respetara esa señal, a pesar de todas las evidencias racionales en contra. 6 meses después, me llamó profundamente agradecido. La compañía en cuestión había colapsado debido a factores que ningún análisis había podido prever. Lo que este hombre experimentó no fue casualidad ni superstición. Su subconsciente había procesado sutiles indicios que su mente consciente no pudo registrar. Pequeñas inconsistencias en las presentaciones, lenguaje corporal que contradecía las afirmaciones verbales, patrones de comportamiento que no encajaban. Todo esto fue evaluado instantáneamente por el subconsciente y traducido en esa sensación de retracción que, sabiamente, decidió honrar. La intuición no es mística ni sobrenatural. Es una función natural y poderosa de nuestra mente superconsciente, ese aspecto de nuestra conciencia que trasciende las limitaciones del ego y nos conecta con la sabiduría universal. Es nuestra herencia como seres humanos, tan natural como respirar. Sin embargo, en nuestro mundo dominado por el materialismo científico y la exaltación de la razón, hemos desvalorizado sistemáticamente este aspecto fundamental de nuestra inteligencia. Un aspecto frecuentemente ignorado de la intuición es su relación con el tiempo. La mente superconsciente
no está limitada por nuestra percepción lineal del tiempo. Puede acceder a información sobre eventos futuros no porque prediga el futuro en un sentido determinista, sino porque percibe patrones y posibilidades que se están gestando en el presente. Es como el jardinero experimentado que, observando una semilla, puede visualizar con notable precisión la planta que eventualmente surgirá. He conocido a numerosas personas que tuvieron premoniciones vívidas sobre accidentes, enfermedades o crisis antes de que ocurrieran. Tales experiencias a menudo las dejaban confundidas o perturbadas. Les explico que estas percepciones no son fuerzas sobrenaturales, sino manifestaciones del continuo espacio-tiempo que nuestra mente superconsciente puede percibir cuando las barreras del ego se atenúan temporalmente. A veces la intuición habla a través de los sueños, esos mensajeros de la noche que nos traen verdades que nuestra mente diurna no está preparada para reconocer. Durante décadas he llevado un diario de sueños, anotando cada mañana los fragmentos que puedo recordar. Este ejercicio simple ha revelado patrones asombrosos y me ha proporcionado orientación inestimable en momentos cruciales. Los sueños son el subconsciente hablando en su lenguaje nativo, el lenguaje de los símbolos, las metáforas y las emociones puras. Muchos se preguntan cómo distinguir entre la intuición genuina y los deseos o temores proyectados. Es una pregunta crítica, pues ciertamente no toda corazonada merece nuestra confianza. He descubierto 3 criterios útiles para discernir. La intuición verdadera generalmente se presenta con una cualidad de calma, incluso cuando su mensaje puede ser inquietante. Tiende a ser persistente, regresando una y otra vez hasta ser reconocida. Y finalmente, carece del carácter obsesivo o ansioso que caracteriza a los pensamientos nacidos del miedo o la codicia. Los grandes científicos e inventores han reconocido el papel crucial de la intuición en sus descubrimientos más significativos. Einstein afirmó que no llegó a la teoría de la relatividad a través del pensamiento racional, sino mediante una visión intuitiva que luego verificó matemáticamente. La intuición no es enemiga de la razón, es su complemento perfecto, su socio en la danza del descubrimiento. La razón verifica y comprueba lo que la intuición revela. La meditación regular es una de las prácticas más efectivas para desarrollar la intuición, no porque la genere, sino porque remueve los obstáculos que nos impiden percibirla. Al aquietar el incesante parloteo de la mente consciente, creamos el espacio necesario para que las señales sutiles del subconsciente se hagan audibles. Es como bajar el volumen de una radio ruidosa para poder escuchar el canto de un pájaro distante. Otra práctica que he recomendado a miles con resultados notables es lo que llamo el diálogo consciente con el subconsciente. Antes de dormir, formule una pregunta clara a su inteligencia interior y pídale específicamente que responda. Luego suelte completamente el asunto. En los días siguientes, mantenga una actitud de receptividad alerta. Las respuestas suelen llegar en momentos inesperados, bajo la ducha, durante un paseo, en medio de una actividad rutinaria, cuando la mente consciente está parcialmente distraída. Lo que muchos no comprenden es que nuestra intuición está constantemente recibiendo y procesando información del mundo exterior e interior, a niveles que trascienden nuestra percepción ordinaria. Estudios científicos recientes confirman lo que los sabios antiguos siempre supieron. Nuestro sistema nervioso entérico, el complejo red neuronal que rodea nuestros órganos digestivos, funciona como un segundo cerebro capaz de procesar información y responder a ella independientemente del cerebro craneal. Cuando hablamos de sentir algo en las tripas, estamos describiendo una realidad neurológica, no una mera metáfora. Esta noche, mientras te preparas para el sueño, intenta algo. Pregúntate qué parte de tu vida necesita mayor atención y claridad. Permite que la pregunta se asiente en las aguas tranquilas de tu conciencia. No busques respuestas inmediatas. Simplemente confía en que la inteligencia infinita que late en cada célula de tu cuerpo
ya conoce el camino. Y en los días venideros, mantén tus sentidos, todos ellos, incluido ese primer sentido que llamamos intuición, alerta a los mensajes que, sin duda, comenzarán a manifestarse en el lienzo de tu experiencia. Pues así como aprendemos a escuchar la voz del subconsciente, descubrimos también la voz del infinito que nos habla a través de las circunstancias aparentemente accidentales de nuestras vidas. Durante años creí que lo difícil era aprender cómo usar el poder de la mente, pero con el tiempo descubrí algo más sutil, más escondido, más peligroso: los bloqueos invisibles. No aquello que no sabes, sino aquello que crees saber, pero que está equivocado. Una mente no se destruye por ignorancia, se destruye por creencias mal sembradas que repiten silencio cada día. Y esas creencias, culpa, duda, miedo, resignación, son las que sabotean los mayores esfuerzos espirituales. Lo veo a diario: personas que afirman con la boca, pero niegan con la emoción, que visualizan su deseo, pero al mismo tiempo se sienten indignos, que repiten afirmaciones, pero cargan con el peso del pasado. Déjame ser claro contigo: el subconsciente no se guía por tus palabras, se guía por tu vibración emocional predominante. Puedes repetir «soy abundante» 100 veces al día, pero si al decirlo sientes angustia, deuda o vergüenza, eso es lo que el subconsciente va a grabar. Y luego te preguntarás, ¿por qué nada cambia? Recuerdo una mujer que vino a verme hace muchos años. Había memorizado mis afirmaciones palabra por palabra, pero su voz temblaba al decirlas. Sus ojos estaban llenos de miedo y me dijo: «Lo intento, doctor, pero siento que no lo merezco». Ahí estaba la raíz, no en la técnica, sino en la emoción no resuelta que saboteaba la práctica. Eso me llevó a investigar con más profundidad los errores mentales comunes que bloquean el poder del subconsciente. Hoy te compartiré los más importantes. La culpa inconsciente. Sentir que no mereces algo por errores del pasado. La culpa es una energía estancada que contamina cada afirmación, cada visualización. El subconsciente, al sentir esa carga, bloquea los cambios. La solución no es repetir más fuerte, sino perdonarte más profundo. El miedo camuflado de lógica. Muchos racionalizan su miedo. Dicen que son realistas, que es mejor no ilusionarse. Pero eso no es prudencia, es programación defensiva. El subconsciente lo interpreta como una orden. No quiero que esto ocurra, y obedece. La duda crónica. Nada detiene más que la duda constante. El que duda vibra confusión, y el subconsciente no actúa en un campo confuso. Se necesita fe, aunque sea una semilla pequeña. Una sola afirmación con convicción vale más que 1000 repeticiones con duda. El resentimiento. Sí, el rencor bloquea la mente, no porque sea malo, sino porque desvía energía. Una mente ocupada en odiar, en culpar, en reclamar, no puede construir. Por eso el perdón no es para el otro, sino para liberar tu canal interior. La impaciencia desesperada. El que quiere resultados inmediatos lanza una señal de desconfianza. El subconsciente necesita repetición, pero también reposo. Una semilla necesita agua, pero también tiempo en tierra fértil. Tú no estás fallando, estás germinando. Todos estos errores tienen una raíz común: la desconexión con el ser interior. Cuando no estás en paz contigo, el subconsciente se convierte en un campo agitado. Y en un campo agitado, ninguna semilla puede echar raíz. Por eso, antes de afirmar, visualiza, decretar, detente, respira. Pregúntate: ¿estoy en paz? ¿Creo verdaderamente que esto es posible para mí? Y si no lo crees aún, no te fuerces. Sana primero tu emoción, porque tu subconsciente no necesita gritos, necesita coherencia. Hoy te invito a depurar tu canal interior. No añadas más ruido. Saca lo que estorba
Perdona lo que pesa, suelta lo que hiere, y luego sí, repite tu verdad con emoción serena, porque una sola afirmación dicha con amor profundo puede mover montañas dentro de ti. La mente subconsciente es un campo fértil, pero antes de sembrar, limpia la tierra. Ese es el secreto que casi nadie enseña. Y quizás, por eso estás aquí. Ahora lo sabes. Y en el siguiente capítulo, te mostraré por qué, para cambiar tu vida, no basta con pensamientos positivos. Debes conectar con lo divino. Y ahí es donde comienza el verdadero poder. A veces me preguntan si el subconsciente es solo una función de la mente, un mecanismo automático de hábitos y creencias, una máquina silenciosa que obedece órdenes. Y yo les respondo, no, el subconsciente no es solo mente, es el susurro de Dios en tu interior. Yo mismo tardé años en comprenderlo. Al principio, creía que bastaba con reprogramar pensamientos, cambiar ideas negativas por positivas, repetir afirmaciones y visualizar. Y sí, todo eso funciona, pero hay algo más profundo, algo que no puedes manipular, solo recordar. Tu subconsciente es el puente entre tú y lo divino. No estoy hablando de religión, no de dogmas, templos o nombres. Estoy hablando del espacio más íntimo donde el alma conversa con el origen. Ese lugar que no usa palabras, pero lo sabe todo. Recuerdo una tarde, ya mayor, en silencio, cuando me senté frente al mar en California, observaba cómo las olas iban y venían sin esfuerzo, como si una inteligencia invisible las dirigiera, y dentro de mí sentí lo mismo. Sentí que mi respiración, mis pensamientos, mis emociones, también eran olas movidas por una fuerza mayor. Comprendí en ese instante que mi mente subconsciente no solo me servía a mí, estaba conectada con una fuente infinita, con lo que algunos llaman Dios, otros, energía universal, otros simplemente amor. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus intuiciones más profundas? Esa voz que te dice, no vayas por ahí, o confía, aunque no entiendas. Eso no es azar, no es lógica, es el lenguaje silencioso de lo divino, expresándose a través de tu subconsciente. Por eso siempre insisto, no luches con tu mente, no la fuerces, no grites decretos esperando resultados instantáneos. Mejor, entra en comunión, crea un espacio sagrado dentro de ti, apaga el ruido y escucha, porque si escuchas con el corazón abierto, el subconsciente te hablará, y cuando lo hace, no es la voz de tu ego, es la voz de Dios disfrazada de pensamiento. Durante años estudié las mentes de miles de personas. Sanaron enfermedades, atrajeron amor, cambiaron su economía. Pero lo más hermoso no fue eso. Fue cuando me decían, ya no siento que estoy solo. Ahora sé que hay algo dentro de mí que me guía. Eso es lo sagrado. Ese es el verdadero milagro. No es manifestar una casa o un empleo, es reconocer que tu vida tiene dirección, y esa dirección viene desde dentro. Tu subconsciente no es una herramienta que usas, es una presencia que te acompaña. Es la parte de ti que nunca duerme, que recuerda incluso lo que tú olvidas, que guarda el eco de tu infancia, de tus sueños y tus plegarias. Y cuando aprendes a amarlo, cuando dejas de tratarlo como una máquina y lo ves como un templo, entonces todo cambia. Ya no repites afirmaciones por ansiedad, sino que hablas con reverencia. Ya no visualizas desde la carencia, sino que imaginas como quien ora. Ya no actúas por desesperación, sino por confianza. Así es como comienza la conexión con lo divino. No afuera, no arriba, no en otros. Comienza en ti, en ese lugar invisible donde el pensamiento se une con la fe y la fe se vuelve certeza. Tu subconsciente es el altar, tu intención, la ofrenda, tu fe, la llama, y Dios es quien en silencio recibe todo eso y lo convierte en vida. Ahora lo comprendes,
No necesitas hacer más, solo necesitas recordar. Y en el último capítulo, te entregaré el ritual más poderoso que descubrí, para alinear tu mente con el milagro de cada día. Porque si el subconsciente es la voz de Dios, entonces tu vida puede ser su obra, y aún estás a tiempo de reescribirla. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Después de todos estos años, de tantas cartas recibidas, de tantas vidas tocadas, me quedó claro que el verdadero poder no está solo en comprender la mente subconsciente, sino en practicar una comunión diaria con ella. Y esa práctica, yo la llamo el ritual sagrado de reescribir tu vida. Porque aunque la vida parezca escrita con tinta indeleble, te aseguro esto, puedes volver a escribirla. Y puedes comenzar hoy. Cuando descubrí que el subconsciente actuaba como una tierra fértil, entendí que debía sembrar en él cada día, no de vez en cuando, no solo cuando me sentía mal, sino como un hábito sagrado, una forma de vivir. Y así nació este ritual, simple, pero transformador. Quiero que lo recibas como si te lo estuviera dejando en mis últimas páginas, como si fuera la llave que resume todo lo que aprendí. Este es el momento en que tú tomas el lápiz invisible de la conciencia y comienzas a escribir tu destino. Paso 1. El silencio de la noche. Cada noche, antes de dormir, detén el ruido del día. Apaga el mundo exterior. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. No pienses, solo respira. Tu subconsciente se abre cuando tú te calmas. Es en el umbral del sueño donde las puertas internas se abren más fácilmente. Paso 2. Afirma con emoción, no con palabras vacías. No repitas por repetir. Siente lo que dices. El subconsciente responde al sentimiento, no al esfuerzo. Afirma, en presente y con certeza, como si ya fuera real. Soy amado, soy guiado, soy próspero, soy libre, pero sobre todo, siente que es verdad. No importa si tu mente racional dice, eso no es así. La mente lógica no es quien crea tu realidad. La emoción lo es. Paso 3. Visualiza sin esfuerzo, imagina escenas que representen lo que deseas vivir. Pero no lo hagas desde la ansiedad. Hazlo como un niño que juega, como quien ve una película y se emociona. Observa cómo sonríes, cómo das gracias, cómo todo fluye. Mira los detalles, escucha las voces, siente la alegría y luego déjalo ir. Entrega esa imagen al subconsciente como una semilla al suelo. Paso 4. Limpia tu campo antes de dormirte. Repite internamente: perdono todo, libero todo, me entrego a la paz. No dejes que el día termine con rabia, culpa o juicio. Eso intoxica el campo interno donde quieres sembrar. El perdón nocturno es el abono que nutre la semilla del alma. Paso 5. Despierta con intención. Cuando abras los ojos al día siguiente, no te levantes de golpe. Recuerda quién eres. No el nombre, ni los problemas. Recuerda que eres conciencia en acción y que tienes el poder de crear. Di en voz baja: hoy será un día de milagros, porque el mayor milagro es que estoy consciente de quién soy. Este ritual no te tomará más de 10 minutos, pero si lo haces cada día con devoción y paciencia, verás cómo el mundo comienza a moverse a tu favor. No porque estés obligando al universo, sino porque estás armonizándote con él. Estás dejando de luchar y comenzando a crear. El poder de tu mente subconsciente no está en el ruido, sino en el silencio donde siembras con fe. No está en lo que memorizas, sino en lo que crees profundamente. Y ahora, querido lector, ahora ya lo sabes. Puedes seguir viviendo desde el azar, o puedes despertar cada día como quien entra a un templo interior a reescribir, con amor, la historia que quiere vivir. No necesitas cambiarlo todo hoy.
Solo cambiar tu energía interior y mantenerla viva. Y si alguna vez olvidas este poder, vuelve a este manuscrito. Vuelve a ti, porque tú eres el templo, el creador, el canal, y tu mente es el pincel con el que Dios pinta tu vida.